Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, te sientas, tomas asiento. Y yo en esta mañana ya, pues voy a intentar de darle lugar a la palabra, porque evidentemente se lo tenemos que dar lugar. Haríamos mal de no darle lugar a la palabra, porque en la iglesia del Señor de lo que se tiene que hablar es de la palabra de Dios. De la palabra de Dios y darle lugar a ella. Pero sí, como tenemos un culto espacioso, Santa Cena, voy a intentar, hermanos, de resumir, de un poco de abreviar el mensaje que tengo para ti, porque ha sido depositado del Espíritu en mi corazón, ¿no? Y como sabéis, hermanos, quiero comenzar dando las gracias a los hermanos que habéis estado asistiendo en esta semana atrás que yo no he estado, los hermanos que han estado compartiendo, tanto nuestro hermano Pastor Antonio de Jerez, ya estuve hablando con él, fundador de Ventana Evangélica, nuestro hermano Josué compartiendo, el grupo de alabanza, hermana Mari, Isma, ¿verdad? Josué, Fátima, las hermanas que están con la ofrenda, Milagri, Linda, Pepe, con todos aquellos hermanos que de una manera u otra, Carolina, de una manera u otra estáis colaborando, sirviendo, y yo desde aquí os doy las gracias porque gracias a vosotros yo ya me puedo ir. Antes no podía, antes no podía. Pero ya me puedo ir, con que gloria a Dios por los nuevos predicadores, por los hermanos que sirven, porque antes no podía tomar unos días y ya puedo tomar unos días de vacaciones, que siempre es bueno, hermanos. A mí me dijo un pastor que ya no está con nosotros, ya partió con el Señor, anciano en el Señor, se había llevado más de 50 años en el ministerio, y me dijo: Miguel, si tú no te paras, te para el Señor. Porque si sigues a ese ritmo, vas a ser perjudicial hasta para la iglesia, porque tu mente no carbura bien. Nos tenemos que dar un respiro, un descanso, porque si no, lo llevamos mal. Porque te entra y después contaré, te entra un yuyu. Bueno, y nosotros nos vamos para el cielo, pero bueno, si nos quedamos aquí un poquito más, pues bueno, por lo menos aquellos que tenemos hijos, que tenemos nietos, ¿verdad? Y queremos todavía disfrutar de ellos, ¿no? Siempre decimos, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Amén. Pero, no sé, y tus nietos, ¿verdad? Y tus hijos, ¿verdad? Qué bueno estar con el Señor, pero a mí me encantaría, ya que he casado a mis hijos, me encantaría casar a mis nietos. Qué honor, llevar al altar a tus nietos. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Bien, familia, pues gracias, ¿vale? Efesios 4:22. Quiero hacer sencillamente una reflexión. A los teólogos que hay aquí, deciros de que como el domingo pasado, nuestro hermano hizo una exposición bíblica de ese texto que él compartió, Salmo precioso, Salmo 23, él predicó de una manera expositiva. Yo hoy os quiero hablar de un tema, por lo tanto va a hacer una predicación temática, aquellos que conocéis un poco de hermenéutica, de homilética, etcétera, y llevaros a un pensamiento, una reflexión para ahora tomar la Santa Cena, para tomar la Santa Cena y poder tener un momento de reflexión, como dice el apóstol Pablo, capítulo 11, primera de Corintios, de examen, de autoexamen, de reflexionar sobre nuestro estado, sobre nuestras vidas y aprovechar este momento que creo que es idóneo como cuerpo de Cristo que estamos aquí y la cabeza nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Efesios 4, verso 22 dice lo siguiente. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos, os quiero hablar de esto, y renovaos en el espíritu, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como sabéis, hermano, yo antes de irme prediqué varios domingos, ahí están las predicaciones en nuestro canal, sobre el lugar de los pensamientos, cuidar nuestra mente, etcétera, ¿no? Pero hoy os quiero hablar de algo que ha puesto el Señor en mi corazón por el viaje que he dado
y tuve una situación un poco rara, ¿no? En el viaje, un poco rara hasta que no pasaron 2 o 3 días, no me aclaré. Y cuando ya me aclaré me tenía que venir. Soy sincero, cuando me aclaré me tenía que venir. No me había dado cuenta, ¿no? Porque estaba un poco perdido. Había sido tan radical el cambio. Mi esposa se ríe, ¿verdad, Mari? Había sido tan radical el cambio que estábamos como el que estaba ahí un poco en babia, ¿no? Bueno, esto que es lo que es, ¿no? Y ya cuando dijimos, hay que ver qué bien lo estamos pasando, pues mira, vamos aquí, vamos allí, dijimos, mañana nos tenemos que ir. Mañana ya nos tenemos que ir, ¿no? Y fue así, hermano, y fue así. Yo y Mari hemos tenido, quiero deciros, ¿no? Esta palabra nos habla de eso, de renovación, del despojar del viejo hombre que ha conocido a Cristo, que ha recibido a Cristo, y que Pablo ahí, a través de la palabra del Espíritu, le va a decir de que tiene que haber un cambio de mente. Ese cambio de mente, evidentemente, viene acariciado por esa palabra que todos conocemos, del arrepentimiento, metanoía en griego, de ese cambio de dirección, donde la obra del Espíritu viene a tu vida y empieza a cambiar el planteamiento, el mapa mental, la estructura mental, lo que tú piensas, lo que tú crees. Ya tú empiezas a ver de otra manera, ya tú empiezas a descansar en aquel que realmente ha venido a tu vida a vivir en ti para traer bendición, para traer paz, para traer consuelo, para traer fortaleza. Ya tu mente cambia. Hay una renovación. Pablo va a hablar ahí de una palabra que va a decir de que es una renovación, podríamos decir, continua, ¿no? Es una renovación continua, pero realmente esa persona que viene a los pies de Cristo y que es impartida por esa obra, por esa gente del poder, esa persona de la Trinidad, y viene a Él, hace un cambio de algo viejo a algo nuevo. Lo que ya era, ya no es. Se empieza a vivir de manera diferente. Podríamos decir que es un cambio radical, ¿eh? Radical. Hay veces que esta palabra hay que entenderla bien. Radical no es malo, ser radical en algo no es malo, cuando eso es bueno. Si eso es bueno y tú eres radical en eso, eso es muy bueno. No confundamos la palabra radical con la palabra fundamentalista, extremista, no, radical en algo. Y el Señor nos lleva a ser personas en nuestra fe radicales. El Señor no dice, todos aquellos que queráis ser bendecidos, todos aquellos que queráis obtener felicidad, venir a mí. No, el Señor dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Es decir, hay un cambio, hay una negación de mí a un nuevo yo, y ese cambio es un cambio, podríamos decir, un cambio radical, Hermanos, si nosotros, y quiero poner este ejemplo, tomar estos ejemplos, ¿no? Mari y yo hemos sufrido ese cambio radical de vernos aquí, nos hemos renovado, evidentemente cuando tú tomas unos días de vacaciones, de descanso, tú te renuevas, tú oras al Señor, tú te descargas de preocupación, te descargas del estrés diario, ¿no? De todo este tipo de cosas, de problemas, de aquí, de allí, de la angustia del día a día, de la vida que todos tenemos, hijos, nietos, pagos, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera, ¿no? Todos vivimos así, pero cuando tomamos estos días y podemos recrearnos en el Señor, el Señor hace algo especial contigo. Y nosotros hemos podido tener este viaje, ha sido un viaje precioso, un crucero que hemos tenido, que no lo habíamos podido tener antes, ¿no? Por cuestiones, cuando hemos podido económicamente, pues no hemos podido por tiempo, cuando teníamos tiempo no hemos podido económicamente. Para nosotros ha sido muy difícil, hemos estado siempre muy involucrados en la iglesia, etcétera, ¿no? Para nosotros ha sido difícil, para otras personas es muy fácil, porque pueden. Para otras personas es imposible, porque evidentemente no pueden, ¿verdad? Es así. Yo ha habido años en mi vida que lo he visto imposible, diciendo, bueno, ¿cómo que otros lo hacen
Y es por lo que decía ante Linda, ¿no? Porque quizás nuestras vidas han estado enfocadas en el servicio, en la iglesia, en la entrega. No hemos tenido esa perspectiva, pero Dios te habla de que todo este tipo de cosas es bueno porque te renueva. Te renueva. Y hermanos, y hay un cambio radical de estar aquí, haberte montado en un barco y llegar al Coliseo de Roma. ¡Wow! ¡Qué cambio! Y estar allí en el Coliseo de Roma y ver el Coliseo de Roma y ver el Arco de Triunfo de Tito. Y yo le decía a Mari, con la guía que estaba allí explicándonos, cuando me acerqué a ella, le dije, mira, pues Tito fue el emperador que entró en Jerusalén en el año 70 y destruyó Jerusalén y tal. Y la guía, pues sí, pues verdad que informado. Y empecé a vivir aquello, ¿no? Fue algo tremendo, hermano, fue algo tremendo. Y todos vivimos cambios radicales. Hoy tú estás sano y mañana estás enfermo. Cambio radical. Después te voy a explicar, porque yo venía muy feliz, sin ningún tipo de estrés, y ayer no sé qué me pasó, que me puse mal y tuve que ir al hospital. Pero así de pronto. Y he estado hasta cerca de las 2:30, ¿no, Mari? 2:30 de la noche, ¿no? Hemos estado en el hospital. Bueno, con gotero, etcétera. Ahora os explico, que nadie se asuste que estoy aquí, ¿eh? No soy inteligencia artificial, ¿eh? Soy yo. No, esto no es inteligencia artificial, esto es carne, ¿eh? Porque tened cuidado, ¿eh? Que a lo mejor y después va tú y toca y no hay nada, ¿eh? un monograma, ¿no? Una cosa de esa rara. Bien, hermanos, y hay cambios radicales. Hay cambios radicales y te pongo varios ejemplos con referencia a la palabra en este cambio que habla el apóstol Pablo, ¿no? Daros cuenta el cambio tan radical, por poner un ejemplo, que hubo en Leticia, en la reina, en nuestra reina. Verte de periodista, verte de reina. Fíjate tú, Maribel, verte tú de buenas a primeras de reina. Qué cambio tan radical, ¿no? Hay cambios radicales, pero mira, yo te pongo dos ejemplos que yo creo que en la vida existencial, son dos cambios radicales que hay cambios drásticos que tienen que negarte a ti, te tienes que negar a ti, ¿eh? Por ejemplo, un cambio drástico. Te pongo dos, pero uno de ellos, así lo creo yo, es cuando tú contraes matrimonio. Pasas de una vida de soltero o soltera a estar casado o casada. Es un cambio radical. Tú de soltero, no te estoy hablando de creyente, no. Dos personas, una persona en concreta, como personas que somos. Tú eres soltero y vives como te da la gana. Entras, sales, sales con una chica, o con un chico, o después conoces a otra chica. Es decir, vives como quieres porque estás soltero. No le tienes que dar cuenta a nadie. Vives como quieres. Te casas y ya no. Ya te debes a tu pareja y tu pareja se debe a ti. Ya los dos sois, por lo menos es lo que es el matrimonio, aquí y en Pekín, ¿eh? No es que no en la iglesia, no, en Pekín. El matrimonio es eso, un pacto, un compromiso de dos que son uno, que están con un mismo propósito, con una misma meta, con mismos objetivos. Es decir, hay algo que es un cambio radical. Ahora tú haces lo que te da la gana, estás viviendo como te da la gana, pero ya no sale como tú quieres. Yo de verdad, yo no entiendo, ¿eh? A hombres o mujeres que tú los ves y están casados y parece que no tienen pareja. Van solo a todos sitios, ella va sola a todos sitios, él sale con los amigos, él se va a merendar con no sé quién, él se va al cine con no sé cuánto, él se va a los conciertos, ya se va no sé qué, y nunca los ves juntos. ¿Qué clase de matrimonio es ese? El matrimonio es para compartir la vida. Tú estás casado, tú tienes que estar con tu esposa. Y salir con tu esposa, y merendar con tu esposa, y salir a cenar con tu esposa. Eso no quita que tú un día, bueno, pues si te gusta el fútbol, pues te vayas a jugar al fútbol. A mí me gusta el pádel, pues que te vayas un día a jugar un partido de pádel con unos amigos, o te tomes un café con un amigo, o que salga con algún compañero y diga, hoy voy a comer con mi amigo.
Eso no quita que tú tengas tu espacio. Pero una vida desligada no, ha habido un cambio radical, ya no eres soltero, ya eres casado. Ya te debe a tu esposa. Tú tienes que estar con tu esposa. Y pasa lo mismo, hermanos, con ese cambio radical, el segundo que te pongo, de una manera existencial, cuando tú recibes a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya el viejo hombre murió, ya el viejo hombre pasó, ya el viejo hombre se tiene que renovar, ya el viejo hombre, hay un cambio radical, ya no soy yo, es Cristo en mí. Por lo tanto, hay un cambio radical. Ese es el cambio radical que se refiere el apóstol Pablo, y en esta mañana vamos a mirar algunas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, hermanos, Dios por medio de su palabra confirma todo esto, todo lo que en ti y en mí ha sucedido. Ese cambio radical. Por eso yo en esta mañana, pasando a la cuestión, quiero hacerte una pregunta. En esta iglesia comenzamos hace algunos años, 12 personas. Por lo tanto, ha crecido, ¿verdad? Ha crecido. La iglesia es un cuerpo vivo. Hay veces que la ve llena, otras veces no tan. Es un cuerpo, ¿verdad? Suele haber bautismos. Hay enseñanza, hay predicación, hay servicio, hay renovación, hay cambios, hay predicación. Hay, hermanos, hay renovación en medio de la iglesia durante años. Pero quiero haceros una pregunta. Quiero hacerte en esta mañana que si tú crees que esta iglesia se está renovando. Esta iglesia hay renovación. Hay hermanos que están sirviendo, hermanos que tienen ganas de servir, etc. Bueno, estás pensando, pero ahora lo importante no es que si tú creas que la iglesia se está renovando, no. Porque lo importante eres tú. Porque tú, y yo formamos la iglesia. La cuestión es que si tú, porque muchas veces miramos la iglesia, pero no nos miramos a nosotros. Miramos al que está enfermo, pero no miramos nuestra enfermedad. Por lo tanto es, si tú y yo nos estamos renovando, si tú y yo hemos recibido ese cambio radical, si estamos viviendo ese cambio radical, si tú y yo nos estamos renovando. ¿Estás cambiando hacia ese estado de vida que Dios pide? ¿Has sufrido ese cambio interior radical, obra del Espíritu Santo? ¿De ese nuevo hombre, de esa nueva mujer, impartida por el Espíritu? La palabra de Dios dice que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Podemos oír predicación tras predicación, palabra tras palabra, pero hace obra, deja la marca, talla, cubre, limpia, nos renueva, trae frescura, nos hace crecer, nos hace conocer más a Dios, amarlo más, servirle más. Eso es lo que nos lleva realmente ese cambio, esa transformación, ese cambio radical, esa renovación del espíritu. ¿Tú y yo vamos hacia esa renovación continua espiritual? Hermanos, toda renovación produce en nosotros cambios. Y muchas veces lo que ocurre es que no estamos dispuestos a cambiar. Estamos cómodos donde estamos. Nuestro lugar de comodidad. Hay algo, hermano, que tenemos que saber. Y es que cuando en nuestra vida ha habido un cambio radical, estamos dispuestos a cualquier renovación que venga del Espíritu de Dios. Y cuando la renovación viene del Espíritu de Dios es conforme a su palabra. Cuando ha habido un cambio radical, cuando ha habido algo que se ha
transformado, que cambian nuestros corazones. A eso se le llama bíblicamente, ¿verdad? Ese nacimiento de nuevo, eso nacer de nuevo. Eso es lo que le decía Jesús a Nicodemo. Nicodemo, tú eres un hombre sabio, culto, maravilloso, precioso, noble, pero tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, hermanos, es depositar fe en Cristo Jesús. No sencillamente levantar un día la mano y decir, bueno, sí, porque yo creo, permitidme esto, yo creo que hay muchas personas convencidas, pero no tantas convertidas. Una cosa es tener convicción y otra cosa es haberte convertido de todo corazón. Porque el que se convierte de todo corazón es lo que dice el apóstol Pablo. Lo nuevo empieza a despuntar y lo viejo se va quedando atrás. Hay un cambio radical. Has conocido a Cristo, has entregado tu corazón, has venido, has aceptado la sangre de Jesús, tú te has reconocido que necesitas, porque eres un pecador, una pecadora, necesitas la obra, la labor del Espíritu Santo y ha venido sobre ti. Tú naces de nuevo, hay un cambio radical. Nacer de nuevo es el dominio de Dios en tu vida y es totalmente reconocido. Son obedecidas sus normas y su gracia prevalece. Y dice un autor, dice, para esto no basta con un cambio de estado ni con una reforma de la vida, sino que necesita un cambio de espíritu, es decir, un cambio de mente. Lo que me gustaba ya no me gusta. Y lo que no me gustaba y mi voluntad era contraria, que eran las cosas de Dios, ahora sí me gustan. Hay algo sobrenatural que ha ocurrido en nosotros. Es pues absolutamente necesario un cambio absoluto y radical, obra de la regeneración espiritual llevada a cabo por el Espíritu Santo en nuestros corazones, con un genuino arrepentimiento, cambio de mentalidad, metanoía. Hermanos, esto es un cambio radical. Esto es una renovación. Esto es un fluir del Espíritu en tu vida y en mi vida. Esto es algo especial. Esto es algo especial. Yo no sé si tú has nacido de nuevo de esta manera. Piénsalo por un momento. No levantes tu mano, no. Piénsalo por un momento. Si ha habido en ti ese cambio radical, esa renovación espiritual, a través de la obra del Espíritu Santo haciendo algo maravilloso y sobrenatural en ti, cambiándote por completo. Si no, quiero ser sabio, prudente, pero también sincero contigo y que lo mires, que lo escudriñes, que lo veas, porque si no quizás tengas que realmente entregar tu corazón a Cristo de una manera verdadera y genuina, porque quizás todavía no lo ha comprendido. ¿Por qué, hermanos? Porque el cambio radical no son cambios exteriores. El nuevo nacimiento, el creer en Cristo, el tener un cambio radical, no es un cambio estético donde nos estiran las arrugas y nos ponen el pelo blanco, negro y nos ponen... ¿Qué me gustaría a mí tener cuando veo algún muchachito de estos, verdad? Que tienen la tabletita aquí de chocolate. Digo, qué envidia sana, pero digo, Pero el Señor no viene a eso, querido hermano. El Señor aún no viene ni a las cosas exteriores. No es que el Señor a mí me quitó de fumar. No es que el Señor a mí me quitó de la droga. No es que el Señor... Eso lo hace el Señor, claro, pero también lo hace tú con tu voluntad. Hay muchos que lo han hecho sin el Señor. El Señor viene a cambiar tu corazón. El Señor viene a cambiar tu mente. El Señor viene a cambiar tus pensamientos. El Señor viene a poner vida donde no la hay. Vida donde no la hay. El que cree en mí tendrá vida. Dice Jesús, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Yo he venido a dar la verdadera felicidad. No la felicidad que le dan las cosas materiales y superfluas, sino la verdadera felicidad.
¿Cuántas personas hay buscando ese nirvana, esa paz interior, con esto, con técnicas, Eso solamente lo puede dar la obra del Espíritu Santo. Amén. Y para que esa obra la haga el Espíritu Santo, tú tienes que hacer un paso previo, que es el de recibir a Cristo con todo tu corazón. Amén. Hermanos, cambio radical. Me queda todavía 1 hora, pero la voy a cortar en 15 minutos. Porque he empezado, pero... Ay, qué bueno cuando el hermano se ríe, diciendo, gloria a Dios, el hermano, va 1 hora más, gloria a Dios, qué bueno. Por eso estoy yo aquí, si no me hubiera ido a otro sitio que se predica 10 minutos. Hermanos, cambio radical. Hay ejemplos. ¿Conocéis al apóstol Pedro? ¿Conocéis al apóstol Pedro? Bueno, podéis ver en Mateo, en Marcos, en Juan, es decir, textos, pero para no alargarme mucho. El apóstol Pedro, como sabéis, era un hombre que era echado para adelante, se puede decir que era echado para adelante. ¿Os acordáis de cuando sacó la espada y le cortó la oreja? ¿A quién se la cortó? Al centurión. ¿Y cómo se llamaba? Menos mal, hermano, lo saben. Todo el mundo, ese nombre está por ahí perdido, pero Malco, con L, no Malco, cortó. Pedro, además, podemos decir que era un hombre intrépido, casado, evidentemente, porque él dice que fue a sanar la suegra de Pedro, por lo tanto hay un dato, unas características, pero Pedro dice que antes de que crucificaran a Jesús, Pedro negó a Cristo, y no lo negó 1 vez, sino 3 veces. Pero hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en él? ¿Qué pasó en él? ¿Qué pasó en él? Que lo vemos un poquito más adelante, y lo vemos levantado y predicando el Evangelio. Y dice ya en el capítulo 4 que había no ya 3.000 como al principio, en el capítulo 2, sino como 5.000 personas convertidas. ¿Qué es lo que pasó? Había habido un cambio radical en el corazón de Pedro. Había habido algo tremendo en el corazón de Pedro. Había habido una renovación tal, un despojo tal de él, un sucumbir a la presencia de Cristo, un sucumbir a esa obra del Espíritu, a esa llenura del Espíritu, que él dice que lleno del Espíritu se puso de pie y empezó a predicar la palabra, y se convirtieron en aquella primera predicación más de 3.000 personas. Aleluya. Fue algo tremendo lo que ocurrió, y es porque en Pedro había habido un cambio radical. Un cambio radical. Hermano, ¿qué decir? Bueno, pues de alguna mujer, de María Magdalena. ¿Qué podemos decir de María Magdalena? ¿Verdad? Aquella mujer, ya que hay tantas mujeres aquí, aquella mujer que fue liberada de lo que fue liberada, cómo siguió a Jesús y cómo entregó su corazón a Jesús. ¿Qué es lo que había habido en ella? Un cambio radical, una renovación tremenda para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Un cambio radical. ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis quién es Jacobo? No, Jacobo, no Jacob, Jacobo. Jacobo. ¿Conocéis a Jacobo? ¿Conocéis a Jacobo o no? ¿Quién es Jacobo? Hermano de Jesús. ¿Seguro? Sí, ¿no? Marcos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero? Ahí está el pueblo judío rechazando a Jesús. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simeón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Es decir, Jacobo su hermano, pero su hermano, su propio hermano, no creía en él. No te agobies. No te turbes, no te cargues cuando aún ni tu propia familia
cree en ti, porque ya Jesús lo dijo en su tierra, no hay profeta en su propia tierra. Su propio hermano Jacobo no creía en él, no creía en Jesús, no creía en él. Y mira, quiero que vengas conmigo a este texto, ahí sencillo, en el capítulo 7, capítulo 7 de Juan, capítulo 7 de Juan. Mira lo que dice el verso 1 y después varios más. Del 1 al 5 dice, capítulo 7, Evangelio de Juan. Para que lo tengas como dato ahí, porque quizás no lo conozcas, lo ignores un poco. Dice, después de estas cosas, capítulo 7, Evangelio de San Juan, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Además, con cierta ironía, con cierta, aquí en Cádiz podemos decir, cierta guasa. Cierta guasa. Verso 5 dice, porque ni aun sus hermanos, declara la palabra de Dios, porque ni aun sus hermanos, que dice, creían en él. Creían en él. Es decir, hermanos, y ahí, más adelante, aquellos que conocéis la palabra, ¿qué le ocurrió a Jacobo? ¿Qué le ocurrió a Jacobo? Jacobo dice que fue uno de los principales de la iglesia en Jerusalén. Jacobo es aquel que tú lo puedes leer en la Biblia. Cuando tú vas a la epístola de Santiago, Santiago se le adjudica a Jacobo, hermano de Jesús. Santiago, Jacobo, hermano de Jesús. Por lo tanto, hermano, ¿qué es lo que había ocurrido en su propio hermano que al principio ni aún creía en él? ¿Qué había ocurrido? Había tenido un cambio radical. ¿Amén o no, hermanos? Había tenido un cambio radical, había habido una renovación tal de no creer en él, que cuando vino la obra del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos y empezó el Espíritu Santo a derramarse sobre todo creyente y a obrar de una manera poderosa, el Espíritu Santo inspira de tal manera, ilumina de tal manera, da poder de tal manera que lo que antes no era, ahora es. Bendito sea el Señor. Ahora es. Aún el poder se derramaba de tal manera que dice que la sombra de Pedro, cuando él pasaba, la sombra de Pedro sanaba para la gloria de Dios. Aleluya. Se levantaban los muertos, como aquel chico que se cayó de la ventana cuando dice que Pablo se llevó todo el día predicando y él va y ora por él y se levanta para la gloria del Señor. Los cojos sanaban, como allá en la puerta de la Hermosa. Los ciegos veían, las mujeres eran sanadas. Los demonios eran destituidos y expulsados para la gloria de Dios, porque el poder del Espíritu Santo se había derramado. Porque en los discípulos, en aquellos que creyeron en Jesús, había habido un cambio radical, bendito sea el Señor. Un cambio radical, una renovación tal que la vieja criatura quedó detrás y empezó a ver un nuevo hombre, una nueva mujer, unos nuevos hombres y mujeres que seguían a Cristo y lo seguían con gozo, con alegría, con verdad, de una manera verdadera, entregando sus corazones y sus propias vidas. Aleluya. Hermanos, querida iglesia, concluyo. No sé si tú has tenido un cambio radical. No sé si tú has tenido eso que dice Jesús, lo redacta el apóstol Juan, cuando dice que en el último día de la fiesta, aquella fiesta preciosa judía, dice que Jesús se levantó en pie y gritó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Y él les estaba hablando del Espíritu Santo que iba a venir sobre sus vidas. Porque donde había enfermedad iba a haber sanidad.
Porque donde había tristeza iba a haber alegría. Donde había maldición iba a haber bendición. Donde había muerte iba a haber vida eterna. Aleluya. Iba a haber un cambio radical, iba a haber una renovación total. ¿Has tenido tú este cambio radical? Esta renovación. ¿Eres capaz de dejarlo todo por el Evangelio? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Estás dando el mensaje de la buena nueva, de la buena noticia? ¿Estás diciéndole a la gente que tienen que creer en Cristo? ¿Le estás diciendo a aquellas personas que si no tienen a Cristo en su corazón, no van a tener la bendición de estar con Él por toda la eternidad? De tal manera ama Dios al mundo, que Dios ha dado a su Hijo, a su único Hijo, pero dice la palabra, para que todo en que en Él crea, en el que crea, no en el que no crea, en el que crea, tenga vida eterna. Y todo esto lo hace Dios por amor, entregando a su propio Hijo. Hermanos, acabo con algo importante. Hemos podido tener un cambio radical por un momento, por años, pero os digo algo, podemos volver atrás. Hay operaciones estéticas que cuando te das cuenta te las tienes que reformar una y otra vez. Hay retroceso en las cosas. Hay retroceso en las cosas. Yo estaba ayer maravillosamente complacido, tranquilo. Había comido estupendamente en casa después de, como ya he dicho, este estupendo viaje que he tenido. 4 de la tarde, mi despacho, terminando ya algunos apuntes, ya acabando prácticamente tenía ya el mensaje. Y 4 de la tarde, 4:10, 4:15, y de buenas a primera, ¡ah! Un dolor en el pecho. ¡Ah! Se me iba la vida. Se me iba la vida. Se me pasó varios segundos. 10, 12, 15, poco. Al cabo de los 20, 25 segundos otra vez. Voy a Mari y digo, Mari, tómame la tensión. Nosotros tenemos un aparatito, yo soy hipertenso. No, bien, estupendo. Digo, me voy a dejar caer un poquito, a ver si es un poco de nervio, algún músculo, algo, ¿no? Y me acuesto. Pero bueno, por la tarde, dice Mari, Miguel, ¿qué te parece si yo ya me levanté, yo ya empecé ya a acabar, andamos un poco, damos un paseo y estiramos las piernas? Digo, vale, pero a mediados de camino no podía. Me asfixiaba. 8 de la tarde, me dice Mari, Miguel, ella es muy, yo soy más, no, al hospital. Hemos estado hasta las 2 de la mañana, tengo los brazos, no los voy a enseñar, pero he tenido gotero, he tenido, en fin. Gracias al Señor, todo ha salido negativo, ¿verdad? Me hicieron un electro, se veía algo, pero bueno, tampoco daba ningún resultado. Entonces, el protocolo es que te sacan sangre 2 veces, una y después a la 1h30, 2 horas, otra vez, porque se dice que cuando tú tienes un infarto hay algo en la sangre, no sé ahora mismo el nombre, no sé si es una enzima, una proteína, algo que se desequilibra y aparece en el conjunto de la sangre, ¿verdad? Y una vez negativo, la segunda vez ya era la 1 y pico, igual, negativo también, y ya me dieron el alta. Pero lo que os quiero decir con esto, cambio radical, de estar estupendamente feliz, contento, maravilloso, plaf, te encuentras que cambia la vida completamente, que todo lo veo oscuro. Eso es un cambio radical. Y ese es el cambio radical, hermanos y hermanas, que nosotros estamos llamados a tener en nuestras vidas. Porque hay un retroceso, puede haber un retroceso. Puede estar bien y mañana mal.
Nuestras hermanas que también fueron de viaje, gracias al Señor, estuvieron el fin de semana fuera. Nuestra hermana Mari baja del autobús, tiene un tropezón y se tuerce el pie y bueno, gracias al Señor, el Señor está ahí controlando, pero hermanos, hay algo que Dios quiere decirte en esta mañana. Y en esta mañana yo quiero que tú observes y no digas, no, a mí no me pasa, cuidado, porque la peor enfermedad es que el enfermo no se vea su propia enfermedad. Y hay enfermos espirituales que no se ven su enfermedad. Hay enfermos espirituales que no se percatan de que ese cambio radical tiene que permanecer en el tiempo. No sé si me estoy entendiendo, me explico más. Tú ves hermanos que hoy sirven y mañana no lo ves. Hermanos que asisten y mañana no están. Hermanos que han entregado su vida y han sido fervorosos y fervientes y pasado mañana no están. Y tú dices que, y es porque ese cambio radical, esa renovación debe de ser continua. Pablo lo dijo y lo resumió de una manera muy sencilla. El que esté firme, mire que no caiga. Quiero bendecir tu corazón en esta mañana, porque os amo. Y hay mucha oscuridad en el planeta Tierra, en el mundo. Hay una oscuridad tremenda. Y no quiero hablar de una manera geopolítica y traer ahora a Israel, no. Pero una oscuridad tremenda. El Señor no va a tardar mucho. Y yo quiero animarte para que tú tomes conciencia de que si tú tienes esa lámpara de aceite, tomes aceite suficiente. Porque la cuestión no es que te quedes dormida o no, porque las 10 vírgenes, las 10 se quedaron dormidas. Muchas veces decimos 5, no, las 10 se quedaron dormidas, pero 5 fueron imprudentes por no tomar aceite suficiente. Quiero que en esta mañana tú te examines, te mires, yo también lo voy a hacer porque me hace falta, y ver si ese cambio radical que un día hicimos, si esa renovación continua espiritual que todos los días tenemos que hacer nosotros sigue estando, o quizás por algún motivo se ha parado o ha venido atrás. Porque te digo una cosa, mira y ve cómo está la situación. ¿Cómo está la situación? Y no diga, no, a mí no me pasas. Sí, como lo diga la primera que te lo va a pasar, va a ser a ti, por decirlo la primera. También te pasa, y a mí también. Conozco hermanos de 30, 40 y 50 años en el Señor que han retrocedido y no están en el Evangelio hoy en día. Y tuvieron en un momento un cambio radical, renovación continua, pero pararon un día. Pararon un día. Y hoy no están. Y quiero deciros algo, querido hermano y hermana. Tened cuidado con aquellas doctrinas que están surgiendo de modas y cuestiones de que Jesús, solo Jesús. Cuidado con esa doctrina de solo Jesús. No sé si la habéis escuchado, pero solo Jesús. No, yo creo Jesús, a mí no me hace falta nada, a mí no me hace falta iglesia, yo Jesús. Te digo una cosa, que aquel que no está en la iglesia no pertenece a la iglesia. Porque Cristo tiene un cuerpo y su cuerpo es la iglesia. Tenemos que tener identidad de iglesia donde tú quieras. Yo siempre que vienen aquí hermanos de otros lugares digo, mira, hay aquí sitio, hay allí te coge más cerca. Ve donde tú quieras. Siempre que se predique la palabra, se alabe al Señor. La iglesia es una, en todo el mundo, una. Pero tienes que estar en algún lugar. Llaneros solitarios no, por favor. No, porque si no amas a la iglesia, no amas el cuerpo de Cristo. Y si no amas el cuerpo de Cristo, la cabeza no te está dirigiendo. Amén, hermanos. Hoy el Espíritu quiere decirte esto. ¿Cómo está tu cambio radical? ¿Cómo está tu renovación en Cristo? ¿Cómo está tu entrega? ¿Cómo está tu compromiso? Porque a más tiempo en el Señor, escúchame bien, a más tiempo en el Señor, más compromiso, más entrega, más servicio, más amor a Cristo, porque lo conoces más.
Eso es sanidad espiritual. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si tú estás ahí donde tú estás, a sola con el Espíritu, háblale a Él. Y dile, Señor, yo necesito de ese cambio una vez más. Yo necesito de esa renovación. ¿Por qué? Porque estoy poniendo excusas. Estoy poniendo excusas. Sé que puedo venir y no vengo. Sé que puedo estar y no estoy. Sé que puedo estudiar la palabra y no la estudio. Sé que puedo orar más y no lo hago. Sé que te puedo dar 5 minutos más y no te los doy. Señor, tú lo sabes. No puedo, vale, no puedo. No te preocupes si no puedes. Pero si puedes, Él se lo merece. Él lo ha dado todo por ti. Él lo ha dado todo por ti. Hay almas que necesitan que tú vayas y le digas, Cristo te ama. Cristo quiere bendecirte. Cristo quiere sacarte de ese lugar de tiniebla, de ese lugar de laberinto, de ese lugar de fracaso, de trauma. Cristo te quiere dar bendición, liberación. Cristo te quiere dar felicidad, aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Está ahí un momento a solas con el Señor, a solas con Él. Él está mirando tu corazón. Lleva tu vida a su trono. Lleva tu vida a su trono y haz ahí una oración a Él. Una oración a Él. Y dile, Padre, ahí a solas, en voz baja, ahí donde tú estás, en los secretos de tu corazón. Quizás hay cosas que le tienes que confesar y cosas que tú son muy personales y particulares, son tuyas y de Él. Nadie las tienes que saber. Tú hablas con Él y le pides, Señor, arregla esto. Estoy dando marcha atrás. ¿Qué me pasa? ¿Qué me ocurre? Que no siento. Qué fácil es decir, Señor, ¿qué me ocurre? Que no siento tu presencia. ¿Cuántas veces decimos eso? Señor, no siento tu presencia. Quizá es que la guitarra no está muy bien afinada. No, hermano mío, no es la guitarra. Es tu vida. Es mi vida. El Señor está y su presencia está. Somos tú y yo, somos los culpables. Por eso, con esa gracia que tiene Jesús, en esta mañana Él tiene los brazos abiertos y te dice, hija mía, hijo mío, ven, que yo te recibo y no te acuso de nada. Yo estoy aquí para abrazarte, para amarte, para bendecirte, para consolarte, para llenarte de favor, para traer algo especial, para traer algo especial. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.